Me da gusto saludarles. Muy buenas tardes, muy buenos días, según la hora en que nos estén haciendo el favor de acompañarnos. Quiero presentarles a Amparo Medina. Ella pues es toda una personalidad internacional porque ha destacado en el plano, en el contexto de todo el mundo hispano, sobre todo, por la defensa de la vida. Ella es actualmente directora del proyecto, del programa de vida dentro de la Conferencia del Episcopado de su país, del Ecuador, y al mismo tiempo pues es directora de la red Vida Familia de su país. Y muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación y realmente feliz porque me han hablado también del programa y del impacto nacional que tienen, así que felicitaciones porque los canales católicos cada día van creciendo y van fomentando mucho más la evangelización en cada uno de nuestros países, así que gracias, es un privilegio para mí. Bueno, lo primero que me llama la atención y casi es obligado preguntarle es por qué el cambio de su vida. Usted fue activista, guerrillera incluso, fue funcionaria pública de izquierda y de momento hay un cambio radical y ahora se convierte en una activista pro vida. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, lo primero y que es fundamental en mi vida y en este cambio es el que yo desde el mismo momento de la concepción fui ofrecida a la Virgen María. Entonces realmente es un acto de amor de mi abuelo. Yo soy la única mujer en medio de 16 varones y de hecho en la casa también soy la única mujer en medio de mis hermanos. Entonces cuando mi abuelito se entera que mi mamá estaba embarazada, le pide a la Virgen María que si es una nieta mujer, desde ese momento yo ya le pertenecía. Y cuando nazco me ponen el nombre Amparo del Pilar en homenaje por la Virgen María, entonces como un acto de gratitud hacia la Virgen María, porque mi abuelo siente que fue una confirmación de la Virgencita el que yo haya nacido mujer, porque nací el 21 de junio, que es día de San Luis, y mi abuelito se llamaba Luis Amable Medina. Y él se celebraba solo al santo, era un hombre de fe, un laico comprometido a la iglesia, de misa diaria, rosario diario, de una fe y de un amor impresionante a la Virgen María, a la Eucaristía. Y entonces recibió el que yo nazca el 21 de junio como un regalo de la Virgencita. Y cuando me puso el nombre, por 17 años consecutivos me consagró a la Virgen María el segundo domingo de mayo de todos los años, mientras mi abuelito vivió. Y cuando mi abuelito estaba ya por fallecer, se despidió de sus nietos, nos dio la bendición cuando ya estuvo muy, muy malito. Su guía espiritual le dice que deje en paz sus cosas en el mundo, que se despida de su familia, deje las cosas en orden. Y claro, la adoración mía era mi abuelo y yo era la adoración de mi abuelo. Entonces entré al final y yo lloraba desconsolada, ¿no? O sea, sí sentía que se me iba la vida. Y mi abuelo me dijo, no llore, mija, no llore, porque vamos a estar juntos. Yo voy a rezar todos los días en el cielo para que tú y yo estemos juntos compartiendo la cena del Cordero junto al Señor en el cielo. Así que vamos a estar eternamente juntos. Yo voy a rezar todos los días para que estemos juntos. Yo ya a los 17 años andaba muy perdida. Andaba desde los 15 años ya metidos en grupo de izquierda. Estuve ya militando en el movimiento de izquierda revolucionaria. Mi abuelo sabía que yo ya andaba en malos pasos y ya me había apartado muchísimo de Dios, de la iglesia, pero sin embargo nunca me recriminó con violencia, ni me habló, ni nada, ¿no? Sino que siempre me decía, cuando ingresábamos a la iglesia, y me acuerdo tanto en la iglesia del Rosario, de la Virgen del Rosario de Agua Santa, que me decía, mírala, pero mírala a los ojos, ella te llevará de regreso a la casa del Padre. Y para mí la oración de mi abuelo en el cielo es justamente el Día de Todos los Santos. Yo siempre digo, es una gracia y una bendición que tengamos un santo rezando por nosotros todos los días en la familia, y por eso también ese compromiso de rezar permanentemente por las almas de nuestros difuntos, para que ellos cuando lleguen al cielo van a estar rezando por nosotros. Yo siento la acción de la oración de mi abuelo todos los días en mi conversión, en la familia, y yo creo que eso es algo que todos deberíamos trabajar. Todos estamos llamados a la santidad. Entonces, para mí eso ha sido importante. Y luego tuve 3 momentos. Uno, participé de un aborto directamente y les llevé a abortar a una amiga mía, pero entré al laboratorio y vi lo que era un aborto, cómo le destruían a un niño de 10 a 12 semanas, que es este que está acá, que ya tiene todo formado, fondo de ojo, huellas digitales, los órganos, todo. Y me vi obligada a comprender lo terrible que es el aborto en la mujer, ¿no? Al hombre no le pasa nada.
te estoy hablando totalmente de mi lado ateo, feminista. El cuestionamiento que yo tuve es decir, mira, al tipo lo que le dolió fueron los $300 que pagó para el aborto de su hija. Y a mi amiga es la que puso su cuerpo, la que se desangró, la que sufrió luego todo el tema del síndrome posaborto. Y ahí fue mi cuestionamiento de que yo estoy permanentemente hablando del derecho a la mujer y qué hago por las mujeres que viven en el vientre de otra mujer, ¿no? O sea, solamente por las nacidas y por las no nacidas, ¿quién está trabajando? Y ahí empezó empezar a trabajar por el tema de cuestionarme el aborto. Luego evalué los proyectos de salud sexual reproductiva que yo trabajaba y me di cuenta que habíamos hecho un desastre entregando preservativos a los chicos, quintuplicamos el embarazo adolescente, ya no hay 5 enfermedades de transmisión sexual, sino que hay 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Hay chicas embarazadas de los 13, 12 años, no por abuso sexual, sino por consentimiento mutuo entre el chico de 14, 15 años y la niña de 12, 13 años que se queda embarazada y creen que el preservativo o la anticoncepción es la seguridad o la responsabilidad que tienen que tener. Entonces sí, todo ese tipo de cosas fueron las que hoy me tienen aquí y en el 27 de noviembre del 2004 tuve un encuentro personal con Cristo a través de la Santísima Virgen María y tuve una experiencia mística muy fuerte que cambió mi vida y ahora desde ese momento comprendí que no hay nada más maravilloso que amar a Dios y bueno, el buen humor del Señor. Por una cuestión muy coincidencial empecé a trabajar en el tema de Provida y aquí estoy. Y desde ahí empecé un poco desde el testimonio y desde la recolección de la información que tengo cuando trabajaba ahí, luego he ido aumentando muchas otras cosas más, he ido como desvelando esta mentira de la salud sexual reproductiva y el género. ¿Cómo fue su conversión? Usted era atea. Bueno, mi conversión se da el 27 de noviembre cuando yo tuve una incursión, un proyecto en la selva cuando estaba trabajando con una organización internacional en un proyecto que se llamaba PATRA para el mejoramiento de la calidad de vida de la Amazonía, pero también para fomentar un proyecto de desarrollo sustentable dentro de la Amazonía con los secoyes. Ahí fui herida y mientras estaba inconsciente, yo había preguntado dónde está Dios, ¿no? O sea, yo no soportaba que la gente rece, yo no soportaba que la gente siquiera me hable de Dios porque me parecía algo tan absurdo, tan ridículo. O sea, yo siempre consideré que la gente de fe era gente ignorante, ¿no? O sea, me parecía así como muy tonto y vano la oración, el creer en Dios. Siempre decía, mira, si yo no lo veo, no lo creo. Y cuando una señora empezó a rezar al lado mío, mientras estábamos ahí haciendo la defensa de un bosque primario, claro, yo me comencé a molestar, le empujé a la señora seguía agarrada de mí porque normalmente ponemos una cadena de mujeres y de niños como para evitar el avance de las tropas militares. Entonces hubo un rato en que la señora saca, al rato que la policía, los militares estaban así ya casi, no a cortísima distancia, pero ya se los veía, saca una imagen de la Virgen María y la pone adelante y empieza a rezar y mucha gente empieza como a seguir a coro la oración. Yo realmente despotriqué, o sea, me pareció lo más tonto, estábamos a punto de que nos desalojen de la tierra, de que nos voten y la gente rezaba. Entonces decía, ¿qué les pasa? Cogí la imagen, rompí, le tiré en la cara a esta señora y la empujé y comencé a decir, ¿dónde está Dios? Preséntenme a Dios, denme su número telefónico, su dirección, por culpa de estas creencias absurdas de ustedes, es que están donde están, es por la culpa de la iglesia, la cruz que cargan por 500 años, que se ha dado este tipo de cosas. Bueno, también con palabras muy fuertes, ¿no? Y terminé diciendo, ¿dónde está Dios? Preséntenme a Dios. Inmediatamente después de eso caigo herida y entro en estado así como inconsciente y ahí es donde miro a lo lejos la imagen de la Virgen María y el momento en que la miro, claro, todo esto fue como una secuencia una tras de otra, o sea, no puedo decir pasó uno, pasó dos, sino que venía todo de golpe, ¿no? O sea, venía toda yo recuerdo que todo era así como simultáneo. Y el momento en que veo la imagen como en un arco, oye una voz de un canto como de un Ave María de Händel, que de una voz de mujer pero preciosísima. Y el rato que miro era como un manto entre azul y turquesa,
¿no? Que se veía a lo lejos, pero así como en el fondo. Y de pronto esta mujer da la vuelta y era una adolescente de 16, 17 años. Inmediatamente yo sabía que era la Virgen María, o sea, no me pregunté quién era, automáticamente yo sabía que era la Virgen María, sabía que era ella. Y entonces la frase que ella me dijo fue: mi pequeña, yo te amo. Y claro, yo estallaba de gozo. Yo siempre digo, si hubiera sido así como muy, muy en lo humano, en lo corporal, hubiera estallado, porque es una alegría inmensa, es como haber estado perdida y haber encontrado la casa de la que nunca salí. Esa visión interna, pues sí, como la de San Pablo, ¿verdad? Cuando iba rumbo a Damasco, hace una transformación radical de la noche al día. Tal cual, porque es más, ella me dice, bueno, la una es que yo alcanzo a mirar toda la miseria mía y yo no me considero digna de estar ahí, empiezo a retroceder y a caer en un pozo, pero además me odiaba a mí mismo, o sea, vi todo lo terrible de cómo estaba yo y claro, me arrancaba así con un odio terrible. Cuando empiezo a caer en este pozo, yo miro a lo lejos la imagen de mi abuelo como de unos 40 años, mi abuelito como un niño a los pies de la Virgen rezando, y me viene a la mente ese momento en oración de mi abuelito que decía: Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia. Y ahí es cuando empiezo a gritar desesperadamente, a pedir perdón de todo lo que veía, y lo veía ya no solo en mi cuerpo, sino que veía que yo estaba destrozando el cuerpo de Cristo y yo quería cogerlo y protegerlo y no podía, porque veía que le desgarraba, o sea, le abría las costillas, le escupía en la cara, le ponía la corona, y veía los actos, o sea, cuando hablaba contra el Papa, cuando llevaba mujeres a meter en la cama de los sacerdotes, o les emborrachábamos a los sacerdotes o insultábamos a la iglesia, yo veía con el odio con que le coronaba a Cristo, con el que le escupía en la cara, y realmente era desesperante, porque sabes que no puedes parar porque ya lo hiciste, ya eso ya pasó. Y el momento en que comienzo a gritar perdón por todo lo que veía, oigo el grito como de unos niños, pero así a coro que gritan, y veo cómo se clava en el corazón de Jesús, y yo fue así como, ya no podía más, ¿no? O sea, el dolor era tan profundo que ni siquiera el pedir perdón cabía y me ahogaba, ¿no? O sea, veía que era durísimo el entender cómo pude dañar tanto a un hombre que me ama tanto. Hacemos una muy breve pausa, no se vaya, continuamos. Continuamos con Amparo Medina. Bueno, nos ha platicado algo de su experiencia de vida. Usted fue funcionaria pública ya en su país natal, en Ecuador, y nos podrá hablar muy bien de cómo hay una tendencia en todo el mundo, posiblemente promovida por las grandes organizaciones como son las Naciones Unidas, que van en contra, pues, de la vida, en contra de las costumbres de muchos pueblos, costumbres que forman parte de su raíz, o sea, atentan contra la cultura de las propias naciones. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Bueno, básicamente yo fui consultora de organismos internacionales por muchísimos años, ¿no? Y una de las organizaciones con las que realicé una consultoría fue el Fondo de Población de las Naciones Unidas, estrictamente en el marco de derechos de salud sexual reproductiva y género, además de otras organizaciones españolas también y gobiernos locales con los que iba trabajando. El fundamento básico de estas consultorías era la promoción, difusión y entrega de anticoncepción para menores de edad, bajo una premisa de un aparataje educativo que les permite a los chicos aprender el uso de aproximadamente 6 métodos anticonceptivos, los mismos que estarán entregados a los chicos sin supervisión adulta, porque se entrega bajo el concepto de confidencialidad. Y una vez que pasó este proceso, empezamos a manejar el tema ya no solamente desde la Secretaría de la Mujer o desde la Oficina de la Mujer, sino que se empieza a manejar el tema de equidad de género, bajo la premisa de que la mujer no nace sino se hace. Entonces, de que existía la opción de que la biología ya no marcaba un
tema de referencia de ser hombre o ser mujer, sino que básicamente había todo un proceso cultural que había que empezar a respetarlo, entre comillas, y además promocionarlo, en donde si hay hombres que se sienten mujeres, no importa su biología, tienen todo el derecho de hacerlo y viceversa también. Entonces desaparece el término y de hecho han ido desapareciendo las secretarías de la mujer y se han ido transformando en secretarías de género, con el objetivo de desconocer el que sea hombre y mujer, sino que más bien aparezcan el ser humano como un objeto, su cuerpo es un objeto que cambia en función de sus sentimientos, de sus emociones, de su, digamos, aceptación social y cultural, en donde él va generando un proceso. Ya no solamente existen, como al principio eran 4 géneros, hoy ya llevamos como 8 géneros. Hay países, por ejemplo, en Europa que han legalizado hasta 15, 16 géneros, y hay ciudades como Nueva York que pretende legalizar más de 50 géneros, ¿no? Entonces, esto busca en el fondo decirle al ser humano, no importa lo que tu cuerpo sea, lo importante es lo que tú quieras, lo que tu deseo promocione, siempre y cuando te guste y además tú lo aceptes. Entonces, eso ha ido transformándose en leyes, y si es que yo ya no nazco hombre, ya no nazco mujer, ya no existe el matrimonio entre hombre y mujer, y cualquier relación está bien hecha, y por lo tanto empieza a aparecer, por ejemplo, el que se busque, en México ustedes ven que se está tratando de legalizar la relación entre 2 hombres, que no es un matrimonio, porque matrimonio viene de matriz, y el ser el cuidado de la matriz, porque realmente estas fueron leyes que promocionaban y apoyaban a la mujer. La mujer era la que se quedaba sola al cargo de los varones, y con el matrimonio se garantizaba el que el varón sea copartícipe de la educación y además de la calidad de vida de esta familia. Entonces la idea es que entre los dos se hagan responsables del fruto de esta unión de un hombre y una mujer, que es un hijo. Desde ahí nace el tema del matrimonio civil, la protección de la matriz, por eso es matrimonio. Entonces no se puede llamar matrimonio a algo que no tiene matriz ni va a ser fecundo. Por eso habría que llamarle homonio, gaymonio, como quieran, pero no es matrimonio. Claro, de un hallazgo arqueológico se puede decir, ¿verdad? Esta persona que vivió hace 1000 años era hombre o era mujer, a través de los huesos, de estructurados, que la verdad nunca se podrá decir, ¿verdad?, cuál de los 50 géneros de Nueva York, ¿verdad?, era el que estaba etiquetado los restos de esa persona. Exactamente. Bueno, ¿por qué esta tendencia internacional? Ya desde el informe Kissinger, en donde consideraba que la población, el crecimiento de la población de los latinos constituía una amenaza para los Estados Unidos. Desde entonces hay una tendencia a bajar la población mundial bajo cualquier forma. ¿Nos podría hablar de esto? Mire, lo que yo te puedo decir de mi experiencia es, definitivamente, es un negocio, ¿no? Las Naciones Unidas en 1942, cuando se firma el convenio de los 60 países en donde se establece un marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice claramente que una de las formas con la cual se va a financiar las Naciones Unidas es con el cuoteo, la entrega de cuotas por parte de los países miembros. Dado que se han venido dando diferentes conflictos y no han sido solucionados acorde a los intereses de cada pueblo, muchos de esos países o han reducido la cuota o simplemente castigan a la ONU sin pagar las cuotas, y muchos de estos proyectos se quedan sin ningún financiamiento. Y es ahí donde aparece la búsqueda de estos fondos. Y aparecen las farmacéuticas como uno de los donantes y benefactores de esta organización, y obviamente nadie da nada por nada, o sea, aquí hay un interés neto. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza a hablar, por ejemplo, Sintec, que es la misma farmacéutica que vendía los químicos para eliminar a los judíos en los hornos nazi, es la misma empresa que en este momento entrega fondos a Planned Parenthood para que Planned Parenthood establezca una política de distribución de estos fondos, y a través de USAID y las Naciones Unidas llegan en forma de proyectos a nuestros países. Entonces, lo que nosotros vemos aquí no es nada más y nada menos que unas políticas que benefician económicamente a un gran imperio farmacéutico, para poder, a través del sistema educativo, los maestros y los médicos se conviertan
en difusores de este tipo de medicamentos. En mi país se conoce como visitadores médicos, ¿no? Las farmacéuticas en el tema de salud sexual reproductiva son de las grandes empresas que no necesitan pagar visitadores a médicos para vender sus productos, porque tienen a su disposición un sistema educativo a través de los cuales con los maestros se les capacita para que enseñen a usar sus productos, y a través del sistema de salud público para que estos médicos distribuyan sus productos. Es un gran negocio decirle a un niño desde los 10 y 12 años que estos productos le van a salvar la vida, que son 100% seguros y que además vive el placer por el placer. Legalizar un marco legal a través del cual sea obligatorio, no solamente no obligatorio enseñar a usar estos productos, sabiendo que siempre van a tener fallas. La anticoncepción, los anticonceptivos siempre van a fallar. Se le dice a la mujer que lo peor que le puede pasar es mamá, cuando las mujeres somos fértiles un solo día al mes. Y, sin embargo, es el 98% de anticonceptivos que se le entregan a una mujer. Lastimosamente, las mujeres somos los únicos seres humanos en el mundo entero que nos entregan químicos para destruir un órgano que funciona bien, porque nos embarazamos porque nuestro aparato reproductor está sano. Si estuviera enfermo, seríamos infértiles. Pero, sin embargo, estos químicos destruyen este órgano de la mujer con el objetivo de fomentar, primero, su negocio, y segundo, esta ideología de que la maternidad y los hijos son una carga, y lastimosamente muchas nos hemos comido ese cuento. Entonces, la anticoncepción falla, como yo sé que falla, le vendo el aborto, pero la mayor posibilidad que existe es que los 365 días del año tú te puedas enfermar de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces también yo distribuyo los químicos para curar estas enfermedades de transmisión sexual, sabiendo, por ejemplo, que el virus del papiloma humano y el herpes son enfermedades que se transmiten piel a piel sin ninguna necesidad de un preservativo, porque por el simple sudor de la piel del área genital contagiada o del área bucal o anal que esté contagiada, se puede transmitir la enfermedad con el simple sudor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo sé que de ley se van a enfermar, empiezo a crear una serie de químicos también para venderle al país y engordar este negocio. Y yo sé que, como empresa, una de las razones por las cuales la anticoncepción funciona es porque la mujer no se quiere embarazar, entonces también vendo los equipos para el aborto. IPAS aquí en México es el mayor distribuidor de equipos para hacer abortos a nivel de toda América Latina. Entonces, claro, fíjate, compro el preservativo a 10 centavos. Lo vendo a 35 centavos al país de donde yo estoy como Ministerio de Salud vendiéndole los productos. Luego vendo equipos para hacer abortos. Luego vendo vacunas como la vacuna del virus de papiloma humano para decir que evitan la enfermedad, que no es así. Eviten 4 cepas, son 116 cepas. Entonces, tú te das cuenta que es un negocio que tiene un gran marketing y una gran publicidad que ha generado un cambio de comportamiento y un cambio de visión de este tipo de políticas internacionales en nuestras comunidades. Y si tú revisas los resultados, en ningún país del mundo entero, en ningún país ha funcionado la metodología. En todos los países. Mira, en Estados Unidos cada 8 segundos un adolescente contrae una enfermedad de transmisión sexual. El 46% de adolescentes y jóvenes que viven una vida sexual promiscua ya están contagiados de virus de papiloma humano. Entonces, no funciona la metodología, pero lo que sí funciona es el negocio. Claro. El Plan Parenthood se calcula que solamente el año pasado ganó más de 476 millones de dólares de utilidades por la venta de sus productos, sin contar la venta de bebés abortados, que hoy está muy de moda en estas empresas. Hay videos que lo comprueban de alguien que con una cámara oculta grabó cómo se hace el negocio con bebés, con órganos de bebés abortados, y los venden entre 100, 80 hasta 1,000 y 2,000 dólares, depende del tamaño del bebé abortado, depende del uso que se le quiera dar y depende de la empresa que se le venda. Ha llegado esta empresa a perder la noción del respeto a la dignidad humana, al punto que muchos de estos restos de bebés abortados hoy están siendo vendidos como productos biológicos para la fabricación, por ejemplo, de endulzantes, para gaseosas, con el colágeno de los bebés, que son sacados para cremas anti-envejecimiento, para shampoos, para el cabello. Es decir, es un gran negocio que deja el 100% de ganancia al momento que empieza a ser aplicado en los países. Algunos fenómenos que se han presentado, como por ejemplo el intento de legalizar la eutanasia en algunos países, me vuelve a llevar aparte de la pregunta anterior que le hacía, ¿no? El intento que existe de control natal, de bajar las poblaciones. ¿Qué hay detrás de este
intento de tenga pocos hijos, somos ya muchos. ¿Acaso faltarán alimentos en el mundo en un futuro? No, de hecho, mira, hay un estudio que se realizó hace poco tiempo, hace muchísimos años, 15 años, pero que fue comprobado hace poco tiempo por varias universidades. Se ha comprobado que el control natal y el invierno poblacional lo único que ocasionan es más pobreza y más crisis sociales, más crisis económicas a nivel internacional. Solamente si cogemos a todo el mundo, incluida la poblada China, y la metemos en una sola zona del mundo entero, todos caberíamos con canchas deportivas, con fábricas, con empresas, con oficinas, con casas con su respectivo espacio para poder tener ahí su coche, espacios verdes, caberíamos todos en el estado de Texas. El resto del planeta estaría totalmente vacío y nos alimentaríamos solamente del cultivo de la India, porque la India proveería tranquilamente de alimentos a toda la población. ¿Cuál es el problema? Que estamos con una mala ubicación geográfica, o sea, vivimos en una casa grande y todos hemos decidido vivir en el servicio higiénico porque no existe una correcta administración de los servicios públicos y eso genera que exista un amontonamiento en ciertos espacios y un abandono de otros, por ejemplo, de la parte agrícola. Argentina apenas son 6 habitantes por kilómetro cuadrado y solamente la tasa de producción agrícola que podría tener Argentina abastecería a todo el continente americano e inclusive alcanzaría para abastecer a Europa. Por eso es importante saber que estas políticas de control natal que se han venido implementando tienen un componente de mucha ganancia económica, pero también tienen el problema de que están ocasionando ya crisis. España era una población que vivía de un gran bienestar económico, social, e inclusive a nivel, por ejemplo, de las familias, eran familias grandes, porque tenían empresas familiares. De hecho, la riqueza de España y de Europa en general se basa en la empresa familiar. Al atentar contra la familia, reduciendo su población, van desapareciendo también las industrias familiares. ¿Cuál ha sido el caos de Europa? Invierno poblacional fuerte, reducción de la tasa de crecimiento económico. La mayoría de empresas que hoy están en Europa pertenecen a países como China y el hecho de que haber reducido el concepto de empresa familiar ha hecho también que muchas de las poblaciones que antes vivían de la riqueza familiar hoy estén pasando necesidades porque son exclusivamente dependientes de cargos públicos en su mayoría y otros de cargos empresariales que nuevamente están fuera del país. No nos olvidemos que el Estado no produce dinero. El Estado vive de la producción privada a través de los impuestos para enriquecer al Estado. Entonces, desde el momento en que el Estado pierde capacidad sobre lo privado, automáticamente pierde recursos para volverlos a reinvertir, afectando el bien común. Por eso la Iglesia durante muchísimos años ha hablado de la importancia de trabajar en políticas hacia el bien común, ¿no? Claro, con frecuencia se señala la Iglesia Católica. Es que la Iglesia Católica es medieval, retrógrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Olvidando que ha sido la que ha desarrollado toda la cultura occidental. Así es. Desde ahí, bueno, 2000 años, un poquito más. Pero vamos a verlo desde el punto de vista laico, desde el punto de vista incluso ateo. O sea, un ateo puede ser pro vida. Hay razones científicas, no religiosas, para pensar que se están tomando políticas equivocadas. Yo siempre les digo a las mujeres, yo siempre hablo más bien desde un discurso de un público en general, con el trabajo con los chicos. Digo, mire, vamos a ser totalmente feministas, me voy a poner un papel totalmente feminista. Si yo soy una mujer que ovula un día al mes, ¿qué objetivo tiene de que ustedes me llenen de anticonceptivos? O sea, ustedes me dicen a mí, no contamine los ríos, no contamine el ambiente, no contamine el campo, no contamine los alimentos, y a mí como mujer me meten todos los días 175 miligramos de levonorgestrel para dañarme un órgano que está funcionando totalmente sano. Es absurdo. ¿Por qué a nosotros nos dicen permanentemente, no toquen los huevos de tortuga, no toquen los huevos de águila, porque es un animal que está en peligro de extinción, y si usted los toca va a ir a la cárcel y aparte de eso va a pagar $5,000 de multa? Y a una mujer que esté embarazada dudan que esté embarazada de un ser humano. Entonces, o las tortugas y los huevos de tortuga contienen tortugas,
y los seres humanos, una madre embarazada no contiene un ser humano. Entonces es una ilógica. Si yo quiero cuidar la naturaleza, empiezo cuidando la naturaleza humana. Por el otro lado te dicen, hay árboles que no se puede tocar, no corte los árboles, no daña la naturaleza, y yo a los hombres les digo que se castren, porque si se sienten mujer tienen que castrarse para empezar a tener un cuerpo de mujer. Entonces no toque el árbol, pero sí castre varones, y además como un derecho. Si yo llego al punto de decirle a una madre, a ese ateo, ¿cuál es la persona, quién es la persona que tú crees que nunca te mataría, ni te cortaría a pedazos, y peor aún, cortado a pedazos te pondría en una funda y te botaría en un desagüe en la calle? Entonces, lo último que tú piensas es que es tu madre, ¿verdad? Pues resulta que es la madre en el aborto la que corta al bebé en pedazos y lo bota en la cañería en el servicio higiénico del sitio donde se hizo el abortuario. Entonces hay toda esta serie de contradicciones ilógicas. La vida empieza el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, y es tan maravilloso que fíjate que el óvulo que tenemos nosotros es el óvulo que nosotros empezamos a desarrollarlo en el interior del útero de nuestra madre, pero con una razón fundamental, porque el momento en que se está uniendo el óvulo y el espermatozoide y empieza todo este proceso de desarrollo interno en el cuerpo de la mamá, toda la información genética empieza a juntarse. Entonces el óvulo se empieza a desarrollar en el vientre de la mamá porque empieza a recoger la información genética de papá y de mamá. Entonces guarda toda esa información genética y acumula todos los óvulos con toda la información genética que va encontrando, y yo como mujer nazco con todos los óvulos que yo voy a ovular durante toda mi vida. Y por eso es que cuando yo me enamoro de un hombre, tengo relaciones sexuales con él, él me da su información genética de él, pero yo tengo la información genética de mi papá y de mi mamá, y es de toda la ascendencia. Claro, sí. Llevo toda la historia genética de mi familia, de mi vida, ahí, igual que usted en su espermatozoide. Entonces, el momento en que eso se une, empieza toda la maravilla de la creación. ¿Por qué somos únicos e irrepetibles? Porque la información genética que tiene ese espermatozoide y tiene ese óvulo es irrepetible en ningún otro. Entonces, por eso es que entre hermanos, siendo hermanos, el uno sale más clarito, el otro más oscurito, el otro con el pelo rubio, el otro con el pelo rizado, con los ojos cafés, con los ojos azules, porque cada óvulo y cada espermatozoide, su información no se repite en ningún otro. Entonces, cuando tú matas un hijo y lo abortas, toda la historia de ese ser humano, toda la información genética de ese ser humano, no se va a volver a repetir así tengas tú 10 o 12 hijos, porque además, lo que ese ser humano iba a aportar, los hijos que él iba a tener, la esposa con la cual se iba a casar, el aporte social que iba a dar, ya ha desaparecido totalmente el momento del aborto. Entonces no solamente matas un niño, matas toda una generación de personas a las cuales ya no les vas a permitir vivir. Entonces, cuando yo les hablo de esto a los chicos, a los talleres, ellos empiezan a ver lo maravilloso, primero que es el cuerpo humano. Yo les digo a los varones, mira, si tú llegas a tener, los hombres son fértiles desde el primer sueño húmedo, que está entre los 10 y 12 años, donde se da la primera eyaculación, hasta el día de su muerte, si los espermatozoides son sanos. Son 365 días al año fértiles, 24 horas al día, 30 días al mes. Entonces, si ese varón tiene 10 relaciones sexuales con 10 mujeres diferentes y 3 de ellas estaban ovulando, esa misma semana puede ser papá de 3 hijos. Entonces, yo tengo que ser responsable de a quién le estoy regalando esta semilla que me va a convertir en papá para toda la vida, porque tú no puedes decir, ay, ahí va mi ex papá. No, no. Puedes decir, ahí va mi ex amigo, mi ex compañero, mi ex vecino. Pero no puedes decir, ahí va mi ex papá. Se es papá y se es mamá para toda la vida. Y la mamá puede ser mamá de un niño vivo o de un niño muerto. Tal cual. Igual si el papá paga para hacer el aborto de ese bebé o impulsa a esa mujer a abortar, él también es papá de un hijo muerto. Y un día nos encontraremos en nuestra postrimería, en el juicio final, nos encontraremos cara a cara con esos hijos. Alguien en alguna ocasión inventó un cuchillo para partir carne y hubo alguien que se lo clavó a otro. Se descubrió la energía nuclear que puede servir para generar electricidad o para fabricar bombas. La ciencia debe tener un límite, debe haber una bioética, está plenamente justificada, debe haber una biociencia, es decir, el aprovechamiento ético, moral, religioso de los avances. Se le debe poner alguna barrera a la ciencia
porque la ciencia es la ciencia y no debe estar sujeta a la ética. ¿Usted qué opina? Yo pienso que la ciencia tiene que tener el objetivo de estar al servicio del ser humano, y el momento que pierde el objetivo de estar al servicio del ser humano se convierte en tan criminal como ese cuchillo y en tan criminal como esa bomba nuclear. Yo tengo que saber exactamente que mis acciones siempre tienen que estar dirigidas hacia el mejoramiento de la calidad de vida, hacia el desarrollo de la sociedad, hacia el desarrollo comunitario, hacia la felicidad del otro. Si yo no cumplo esos requisitos, automáticamente lo mismo que podría parecer que es bueno, lo transformo en algo malo, en algo dañino hacia la sociedad. Yo puedo ser una madre que educo a mis hijos en la promiscuidad o en el respeto. Si yo le educo a mis hijos en la promiscuidad, y de hecho existe ese derecho, o sea, señora, si usted quiere promiscuir a sus hijos y prostituir a sus hijos de los 10, 12 años, entrégale anticonceptivos, pero ojo, todo tiene una consecuencia en la vida, todo, absolutamente todo tiene límites, y todos los límites, cuando no se los cumple, tiene una consecuencia a pagar. Si usted va con su supercoche por una carretera a 220 kilómetros sin respetar semáforos, sin respetar nada, usted va a tener que pagar las consecuencias. El fuego es bueno, como usted acaba de decir, ¿no es cierto? El fuego es bueno, mal utilizado puede ser muy peligroso. Es igual, si yo no respeto la dignidad del ser humano y la utilizo y abuso del conocimiento para dañar al ser humano, se convierte en un acto criminal. Y eso yo lo tengo que tener claro y tengo que saber exactamente hacia dónde va mi intención, el momento en que estoy entregando información, el momento en que estoy trabajando en la ciencia o el momento en que estoy educando. Amparo Medina, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Se platica muy sabroso con usted. ¿Hay algo más que quiere usted agregar? Que no nos dejemos quitar el derecho de los padres de familia a ser los educadores de nuestros hijos, que hagamos respetar nuestros principios y nuestros valores, y que sobre todo sepamos que el momento en que nos dejamos arrebatar a nuestros hijos, ese momento los estamos entregando a un Estado y no sabemos ese Estado qué les va a decir y los daños que va a ocasionar. Y luego nosotros como padres vamos a llorar por nuestros hijos. Agradecemos a Amparo Medina y agradecemos a usted por habernos acompañado en este programa. Hasta luego. Florica.